En estos momentos recibimos a nuestro coequiper, el acorazado del saber energético. ¿Sí? Todo lo que acontece en la provincia de Neuquén en torno a Vaca Muerta y el impacto también a nivel mundial. Me estoy refiriendo y le doy la bienvenida a Camilo Ciruzzi. ¿Cómo estás, Cami, querido? ¿Bien? Muy buenas tardes, ¿cómo andas, querido? Bien, bien, ¿Todo todo tranquilo? bien. Sí, todo muy Disfrutando el tranquilo. viento, imagino. Sí, mucho, mucho. Yo estoy acostumbrado al viento, porque recordá que viví en Comodoro Rivadavia, y el viento de hoy era habitual, por lo menos en aquella época, allá por el año 98, 99. Comprendí, cuando llegué a Comodoro Rivadavia, las caras largas de los ciudadanos, precisamente, de ese municipio. Vos sabés que Gracias te a voy a Dios no contar me algo. contagié, no me contagié, ¿no? Pero, No, no, vos sos inflamable en ese sentido. uff, Hay que reconocerlo que y eso no es te, una buena cosa. que no te quepa la menor duda. Bueno, Cami, O sea que, decime. te voy a decir algo en relación a eso que decías, ¿no? Hay un estado del norte de Estados Unidos, limitando con Canadá, que no está Seattle, que es la ciudad entre otros, Nirvana, Jimi Hendrix, bueno, Sí, por Janis Jam, Joplin. Soundgarden. Bueno, entonces todos se preguntan, ¿por qué en esa ciudad surge tanto talento musical? Y la cosa es que es tan malo el clima que la gente se encierra con sus caras largas y hacen ese tipo de música, Mira que después termina trascendiendo la frontera, ¿no? que dato Ahora yo me pregunto, interesante. Llueve ¿me muchísimo en entendés? Seattle, Sí, sí, muchísimo. sí, es una locura. Pero bueno, esa también está la pregunta, el diálogo entre Pacho O'Donnell y Jorge Luis Borges, hablando de la maravilla de la literatura irlandesa. Y entonces le pregunta Borges a Pacho O'Donnell, ¿por qué habrá tantos poetas de tanta calidad en Irlanda? Y Pacho O'Donnell, en este sentido que venimos hablando, contesta muy inteligentemente, bueno, debe ser porque es una isla y la gente siempre se creó en esa isla tan lluviosa. Claro, dice Borges, pero Martín García también es una isla. Bueno, y han dado Qué cosas lucidez. fantásticas como Perón, ¿no? Pero bueno, Borges No, era brillante en ese sentido. sí, bueno. Hablando de lugares tristes y generación de cultura. Bueno, cualquier cosa Terrorífico. menos lo nuestro, ¿no? Sí. Terrorífico. Bueno, haciendo hincapié en este sector. Esto que hablabas vos. Claro, en el sector energético, ayer se desarrolló un evento vinculado con este ámbito, si yo mal no recuerdo, promocionado y llevado a cabo por el diario Río Negro, Sí, 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 es donde ha el que se hace dejado, habitualmente todos los años. exactamente, donde ha dejado, digo, infinidad de información, ¿no es cierto? Infinidad de consideraciones. Me gustaría que nos hagas una reseña. Mira, te voy a decir algo. Naturalmente, por cuestiones políticas, no estuvo al nivel de otros años, donde no estuvieron los CEOs. Además de Gutiérrez, como lo fue en su momento Zapag, o Flavia Rollón, secretaria de Energía, como en otro momento fueron el propio Darío Martínez, por ejemplo. Después las empresas tuvieron bastantes cuetas en ese sentido. El rango más alto fue quizás el VP de Pan American. Ujú. Quedó información. Obviamente el foco, si vos me decís a mí, ¿qué surge de eso? Sí hay cuestiones interesantes, como la gente de Vista, Matías Weissel, que dice, sí, estamos generando saldos exportables cada vez más grandes, tenemos que cambiar la infraestructura y demás. Pero mientras la gente de Vista decía esto acá, Galucho hablaba en otro lado y generaba noticias de mucho más impacto. Por eso te digo, lo más interesante, o por ejemplo que la gente de Pan American dice, sí, estamos en condiciones de duplicar o aumentar exponencialmente nuestra producción de gas, Sí. ¿no? Y llegar a 8 millones de metros cúbicos a partir del trabajo que estamos haciendo. Claro, son cosas interesantes. Pero el punto principal estaba que en cuanto se abre la jornada, ¿sí? Se conoce la noticia de directamente el proyecto firmado por Massa, ¿no? Que se Ujú. conoció el lunes en realidad, que se lo dirige a Agustín Jerez, director de NARSA, diciendo que en calidad de autoridad de aplicación de las leyes y normativas que regulan, pasan todas las represas al Estado Nacional, al Poder Ejecutivo Nacional. Las represas del Comahue, ¿no? Dios mío. Estamos hablando de Aricura, el Chocón, Plenición de Erita, Piedra del Águila. Y con la fecha de toma de posesión, se vence el contrato y se toma de posesión, por ejemplo, Aricura, el 11 del 8 vence el contrato, el 11 del 8 pasa
al Estado Nacional. Ahora pregunto, ¿hay un decreto en relación? No, son contratos que se firmaron en el 93 para que empresas privadas, por ejemplo, Piedra Aguirre la administra Central Puerto, Hora Azul lo hace con Provincia Banderita, Enel lo hace con Chocón, AES Alicurá con Alicurá, ¿no? Esas empresas tienen la operación, mantenimiento, etcétera, de las represas, que están de alguna manera reguladas por CAMESA, que es la que pide los despachos de energía, bueno, y la autoridad de cuencas acá, ¿no? El tema es que se vencen esos contratos, vencen este año, en agosto, nada, ahora, en 2 meses. Y ahí pasa que, ¿cuál es el debate? Las provincias empezaron a decir, che, participamos nosotros porque los recursos son nuestros. Participamos nosotros porque los recursos son nuestros. Porque vencen también la concesión de represas en Mendoza. ¿Sí? Sí. Y vencen varias represas. Lo cierto es que el Estado Nacional termina con esta nota que manda Massa, se te decía, la firma Flavia Rollón, una firma digital, lo tengo que ver entre mí, ¿no? La cosa es que funcione, dice Rollón, bajo la órbita de la Secretaría de Energía y que quede como autoridad de aplicación de las leyes. Ahora bien, según dijo el propio Mar Gutiérrez, apenas dice, esto es una barbaridad, es inconstitucional, es inconsulto, es unidireccional, si querés lo toma el Estado la decisión y se acabó, cuando los recursos, según la Constitución Nacional, los recursos naturales pertenecen a las provincias. Claro, lo que pasa es que esta noticia, en el concierto nacional, justo cuando lo hablamos la semana pasada, el Estado Nacional larga esa resolución del Banco Central en realidad para que las provincias afronten sus deudas con dólares propios a dólar blue, eso se estaba llevando las tapas del federalismo argentino, ¿no? Bueno, y salta esta noticia. Y tiene razón Gutiérrez, dice, pará, no somos convidados de piedra, esto es nuestro. ¿No? Entonces nosotros queremos participar, no estamos diciendo que no, que la concesión no pase al Estado, queremos ser parte de ese organismo, porque los recursos son nuestros. Lo que plantea Gutiérrez es totalmente lógico. Claro que es lógico, y lo plantea, bueno, Arabella Carrera, si se lo hará Beretinek después y Figueroa después, ¿no? En este caso. Lo cierto es que esto va a traer cola, va a traer bastante cola, porque incluso la gente de los sindicatos de Luz y Fuerza, por ejemplo, decían, che, ni nos consultaron a nosotros, que somos los que operamos. O sea, porque encima necesitas conocimiento específico, no es que pones a cualquiera y ya está. A mí lo que no me queda claro es cuál es el fin del Estado Nacional de quedarse con esto, juntar más regalías. Por ejemplo, las regalías que se liquidan por el uso de la electricidad están congeladas hace 15 años, 10 años, la verdad que no tengo el número exacto, pero está congelado. Entonces se liquidan a precios bajísimos. Entonces hay toda una estructura económica, la energía es un bien escaso, que es costoso producirlo. Además es finito. Bueno, y mirá, sí, si te entraste en una sequía fuiste, de hecho Chocón ahora está bajísimo, si vos vas es una locura. Sí. El tema es que, y ahí eso me parece que se comió la jornada. Obviamente en las jornadas que me preguntabas vos, Flavia Rollón dijo, nosotros vamos a cumplir la clave de ella, ¿no? Iba su exposición, vamos a cumplir con todos los compromisos asumidos por el tema de la reproducción incremental para un régimen de acceso a las divisas. Básicamente dijo, el dólar vaca muerta se va a cumplir. Ella fue por ese lado. ¿Y de cuánto sería el dólar vaca muerta? No, es el dólar por la producción incremental, el 20% de disponibilidad de divisas sobre saldos exportados. Es decir, lo que vos podés exportar, toda producción incremental en un piso determinado, a partir de ahí podés exportar y de esa exportación excedente, el 20% de eso te puede vuelve para vos de libre disponibilidad, es decir, pagar a tus accionistas o demás. Lo hemos hablado bastante. Porque ahora actualmente girar dividendos, es que, perdóname, claro, esto quiere decir que las empresas puedan girar dividendos en dólares a sus casas matrices chiquito, en un porcentaje chiquito. En ese porcentaje chiquito. Pero acceden las operadoras. ¿Qué pasa con las empresas de servicio? ¿Qué pasa, como hablamos la semana pasada, con la gente de Caterpillar? Y nosotros no podemos sacar. Entonces invertimos acá. Están obligados a reinvertir acá. No todos producen. Lo cierto es que Flavia Rollón habló de eso, ¿no? Y después del gasoducto Vaca Muerta, que vamos a dar vuelta a la balanza energética y demás.
Pero Gutiérrez habló de algo que fue fuerte, y lo dijo en términos muy fuertes, y se nos están obligando directamente a ir a la justicia. A la justicia. De hecho, hoy habló Alejandro Monteiro respecto a este tema, que me parece que es el más importante, ¿no? Y dijo, bueno, vamos a dar pelea. Ahí están los títulos. Vamos a accionar judicialmente. Pues decimos un tema federal, esto de la Corte Suprema. Interviene acá la Corte Suprema directamente. ¿Directamente? ¿Sin pasar por otra instancia? Sí, pero los temas federales los resuelve la Corte. Está claro. Como las elecciones en Tucumán, por ejemplo. Está claro. Está claro. Es decir, que va a imponer, digamos, el gobierno provincial va a presentar, claro, una cautelar. Puede ser una cautelar, hay que ver qué tipo de esto. Yo no soy abogado, probablemente el doctor Manzano supiera muy bien esto, pero lo que va a terminar pasando es que se haga una acción legal. Están trabajando la provincia de Río Negro, no queden en conjunto, para poder avanzar con esto. No quedan muchas cosas, no queda mucho margen. Como me decía, yo lo he dicho varias veces acá, el ex secretario de Energía del gobierno de Macri, Gustavo Lopetegui, me dice, es una locura que lo hagan. Cuando lo planteó Sergio Massa en su momento, dijo, afortunadamente esto se resuelve con una resolución. Porque uno de los esquemas que se estaba hablando era que tomen el control, el Estado, en conjunto con las provincias, y se llamaron a licitación para la operación, o para el mantenimiento, o alguno de los segmentos, no una empresa a cargo de todo. La otra, que están diciendo, a ver, se lo tenía por acá dando vuelta, es que, mira, te voy a dar un dato de las represas. La ganancia neta de los generadores sí fue $50 millones por año promedio, entre 2011 y en el 2020. La ganancia bruta que se percibieron por regalías las provincias fue de $36 millones por año. Y se hicieron mantenimientos mayores en 2014 y 2015. Y en el periodo 2020 se redujeron los ingresos por resultados financieros, y en el periodo 2021 hay pérdida. O sea, se perdió. Las provincias perdieron realmente con la situación económica y demás. Lo que va a terminar pasando acá es, o una de las propuestas que había, que te decía recién, es que se esperaba que, en virtud de que estás en un proceso electoral, una macroeconomía bastante descuajeringada y demás, prorrogaras la concesión un año más, tal como está previsto que se haga, porque se puede hacer, hay términos legales para hacerlo, y después resolver en un momento más tranquilo, político, menos convulsionado, repensarlo y ver cuál es la estructura más conveniente, ¿no? Seguro. Está claro que cada cosa que maneja el Estado la destruye, sobre todo si es kirchnerista. A ver, en resumen, la provincia de Neuquén, que creo que es el tema y vos lo remarcaste, va a llevar a cabo acciones legales contra la Nación por la toma del control de las represas de esta zona. Están analizando qué hacer en términos legales para que el Estado Nacional no avasalle la propiedad de los recursos naturales que tienen las provincias. Ok, perfecto. Bien. Entonces, ese es el tema, me parece que es un tema fundamental, es un tema clave, y hay que tenerlo muy en cuenta porque hace a lo que es casi el 67%, casi el 70%, 67% de los recursos hidroeléctricos o de la energía hidroeléctrica del país se produce en la región Comahue. Claro, por supuesto. Es una idea. Bueno, volviendo a la charla. Volviendo, sí, dale. Volviendo a la charla. Perfecto. No te voy a dejar ahí. Dale. Más allá de esto, ¿qué pasa con el gasoducto? Sí, decía Rollón, esto es interesante, que va a estar el 20 de junio, es decir, en 2 semanas, dice va a estar operativo. No va a estar operativo, pero va a empezar el proceso de llenado, probablemente empiecen los testeos. Y entre 14 y 20 días, mirá qué piolas que son, van a empezar a llenarlo, va a tardar el llenado y puesta en presión del gasoducto. ¿Qué dice Rollón? Nos va a permitir un ahorro de casi $2.000 millones hacia el año que viene. Y el ahorro total va a ser de $4.000 millones. Podemos llegar a dar vuelta a la balanza energética, que este año estuvo, el año pasado en realidad, $4.600 millones negativos. ¿No? Todavía falta la segunda parte, bueno, es bastante largo el proyecto gasoducto, pero es muy interesante esto porque sí es cierto. Ahora bien, ¿dónde está la clave? Vos decís, bueno, y acá con esto ¿qué hacemos? Con el gasoducto es una obra importante, sí, estamos de acuerdo, genial, va a abastecer
la demanda que está cayendo, la demanda de Argentina que cae el abastecimiento de Bolivia, no va a permitir ahorrar barcos de GNL y demás. Pero hay que empezar a pensar más allá, porque vos en verano no vas a tener la demanda que te implica un gasoducto, entonces hay que empezar a exportarlo, y para exportarlo es todo un tema. Y ahí me gustaría tomar una declaración que hace Ricardo Marcus, que es el CEO de Tecpetrol, que habló en una actividad que se hace en el Colegio de Ingenieros en Buenos Aires, Sí. y él dijo, antes que hacer un gasoducto, como decían uno de los proyectos, a Porto Alegre, es decir, al sur de Brasil, hay que aprovechar la infraestructura que tenemos a Bolivia. ¿Qué tiene que ver con la reversión? Obviamente, Tecpetrol tiene intereses en esto porque es productora de gas, básicamente. Pero él dice, hay que aprovechar el gas Andes, el Atacama, el Norandino, todo lo que nos conecta con Bolivia para llegar por esa vía al mercado brasileño, vía Amazonia, ¿no? Con lo cual es muy cierto. Vos sabés que esto lo rescato porque tuve la oportunidad, creo que lo he comentado acá, hablar con el exministro de Hidrocarburos de Bolivia, Álvaro Ríos Roca, y esta semana me manda, estas declaraciones hicieron bastante ruido, las de Marcus, vos decís, pero parecen inocuas. Bueno, me manda Ríos Roca esta declaración y me dice, es lo que yo hablaba con vos. Que de hecho nosotros lo dijimos acá. Bolivia ya sabe que no sabe si siquiera el año que viene puede llegar a abastecer o cumplir con los contratos que tiene con Argentina y con Brasil, con lo cual es la gran oportunidad para Vaca Muerta, ¿no? Claro, pero esto implica no solamente tener gasoductos, las obras complementarias, todas las reversiones de los ductos, sino además producir el volumen requerido para poder exportar. Y eso es todo otro tema, ¿no? Y después ni hablar de lo que puede ser el GNL, que obviamente es el tema que creo que está también en la jornada, lo habla Gabriela Aguilar, la CEO de Accelerate, dice, bueno, sí, tenemos que estar con los proyectos de GNL y hay que ver si los precios de largo plazo nos dan, tienen que estar por arriba de los $10 de millón de BTU de GNL para que sea rentable. Menos es un problema, no es rentable. Y ahí estamos, porque estamos muy lejos nosotros, ¿no? Y ahí está, me parece que es uno de los temas interesantes como para tener en cuenta en esta semana. No, seguro, Silvio. seguro. Ahora, ¿qué hay de este proyecto de el flamante gobernador de la provincia de Neuquén, Rolando Figueroa, a raíz de la planta de aguas pesadas? ¿Cómo lo ves? La planta de agua pesada, en realidad, la planta Arroyito, sí, hay dos cosas, que es una que tiene una empresa de servicios petroleros, ENSI, y la otra es que empieza a producir otra vez agua pesada que es para refrigerar centrales atómicas, ¿no? Sí. Entonces, y hace rato que está dando vuelta con este tema la provincia, con la PIAP, ¿no? Y en febrero ya se estaba hablando de que se reactivaba, y ahora lo que vos me estás preguntando tiene que ver con la noticia que se conoció hace 2 semanas, el 21, 25 de mayo, por ahí fue, que va a producir en algo así como 2 años, va a volver a producir agua pesada con la idea de exportar, empezar a exportar. Bueno, ese es interesante, eso es buenísimo, es valor agregado puro. Es valor agregado puro. Va a generar mucha mano de obra, imagino. La verdad que no sabría decirte, que soy honesto, porque no sé si ya tiene los empleados, ahí en algún momento se quiso reactivar y hubo problemas con la gente de ATE, que está el sindicato, como somos empleados estatales, depende del Estado, había problemas ahí. Por eso digo, hay 2 divisiones que hay que destacarlas. Una es la que pertenece a servicios petroleros, que es la ENSI, y la otra es la que tiene que ver con el Estado, ¿no? Pero vos acá, actualmente, por ejemplo, mira, estaba leyendo información. Vos tenés que reponer central embalse en los próximos 25 años, tenés que hacer unas 20 toneladas de agua. Con lo cual ahí tenés ya un pequeño mercadito asegurado. Hay que ver si da la capacidad y las instalaciones para producir agua para exportar. Ese es un tema que no sé si lo lleva adelante Figueroa, pero es algo con lo que la provincia estaba insistiendo hace bastante tiempo, ¿no? Iluminanos en lo siguiente, perdóname, iluminanos en lo siguiente, porque no todo el mundo conoce cuáles son las características de las aguas pesadas, es decir, hacia dónde se orienta y cuál es el foco en sí de las mismas. Bueno,
El, el agua pesada, básicamente, Motivo de la risa, retrasa perdón. el punto de ebullición. Sos un amigo vos, ¿eh? Lo que es, en vez de hervir a los 100 grados, va un poquito más arriba, Sí, ¿no? sí. Yo te trataba de hacer memoria, la fórmula de ponerle si es H2O, esta es H2O2, una cosa así. Pero la finalidad, ¿cuál es? La finalidad sirve para la refrigeración de las centrales atómicas. Ajá. Vos, en el proceso de fractura de los átomos, se genera muchísimo calor y lo que vos haces es refrigerar directamente con el agua pesada, porque tarda mucho más en hervir, o retrasás el hervor, si quieres. Está claro, está clarísimo. Bueno, Cami, querido. Sí, claro, como el agua clara. Claro, como el agua clara. Cami, te agradecemos mucho este espacio, y sos muy claro, muy claro al momento de explicar y poner sobre el escenario un tema tan complejo, por lo menos para mí, como el que tiene que ver con el sector energético. Te mando un abrazo enorme y nos vemos prontito. Dale. Hasta luego. Hasta luego. Camilo Ciruzzi pasaba por la cocina de las noticias.